Nos acompaña una visita que ahora es visita muy especial, y un amigo de este espacio que aunque hacía mucho que no lo veíamos, creo que nos separó un poco la pandemia. Tenemos la alegría hoy de tenerlo con nosotros, un sociólogo respetado, conocido, profesor universitario, consultor y político que lo ha sido también, digamos que en toda su vida, como el gran background que preside la mayoría de sus actos. Se trata del doctor César Pérez, con quien vamos a hablar un poco de su especialidad, que es el derrotero urbano que lleva a nuestro país, nuestras ciudades. Y en segundo lugar también vamos a hablar de política dominicana aderezada por un poco de política internacional, eso que desde hace mucho los expertos llaman geopolítica. Nos vemos en unos segundos. Doctor César Pérez, mucho gusto y mucha alegría de verle. Como siempre, parece un baby face. Muchas gracias. Qué bueno, después de la pandemia y sobreviviente, ¿no? Pero debería precisar dos cosas. Primero, nos vimos durante la pandemia. Sí, una vez. Y segundo, que me ha degradado. O sea, yo creo que esta es su casa, ¿no? Su casa periodística. Esta es suya. No, pero me dijo que era visita. Entonces, ahora, era visita, pero un habitué amigo de este espacio. Después del tiempo... O sea, visita no soy en mi casa, ¿no? Me parece, ¿no? No, en su casa no, pero usted está en su casa. Ay, vamos a atribuirlo a un lapsus brutus. Usted está en su casa y de verdad que me siento contento en tenerle y saber además que las cosas caminan en sentido general bien. Sí. Y qué bueno. Don César, usted fue de los profesionales de las ciencias sociales que más abogó por la necesidad de un cambio político, que tenía como expresión máxima un cambio en el Palacio Nacional. Ese cambio llegó en el sentido de que el partido que estaba en el poder pasó al banco, como se dice en el béisbol. El cambio, que ya casi tiene 2 años, ¿le satisface total o parcialmente? Parcialmente. Parcialmente. O sea, yo creo que definitivamente ese cambio, como ha dicho, ¿no? Ese cambio de que pasar al banco un grupo y el acceso de otro grupo o de otro partido al Palacio, yo pienso que es un cambio que en sentido general es positivo. En sentido general es positivo porque creo que las cosas en algunos aspectos son diferentes a mejor. O sea, pienso que en la administración pública hay algunas iniciativas de saneamiento, de seguirlo, la administración en el sentido más institucional, más transparente, y eliminando esos elementos de corrupción verdaderamente escandalosos de la administración pasada. Están al frente de varios ministerios personas muy potables, muy serias, que podría tener limitación en lo que son sus ejecutorias, pero sus ejecutorias son realmente transparentes. Hay elementos importantes en el sector, por ejemplo, exterior, en el servicio exterior, hay un cambio verdaderamente significativo. Por ejemplo, el ejemplo que más cercano tengo es de la Embajada Dominicana en Madrid, que tenía alrededor de cerca de 40 y tantos, como 50 funcionarios, se ha reducido a 12, de 12 a 13. Tengo entendido que eso se ha repetido en otras embajadas. Y en otros se ha repetido, ya los cónsules y los embajadores van con otras visiones, hay un mayor rigor en cuanto a cómo van a desempeñar sus funciones, y sabemos que eso era uno de los elementos de corrupción más ominoso del pasado gobierno. En ese sentido yo pienso que
cosas importantes han pasado. Creo que el presidente que tenemos es un presidente que no se le puede atribuir absolutamente cuestiones que eran muy propias de los anteriores presidentes, ¿no? O sea, tiene una cuestiones. Es decir, usted tiene, tiene una visión de la transparencia, de la honestidad, que no la tienen otros presidentes. Eso es innegable. A pesar de los elementos de sombra que realmente podríamos señalarle a esta administración. En sentido general, yo pienso que valió la pena el esfuerzo que muchos hicimos para dar otro rumbo en lo que era la dirección de la conducción del Estado. ¿Usted piensa que a pesar de todo lo que se ha escarbado y se ha encontrado, que ha sorprendido a amplísimos sectores de la opinión pública en relación al Partido de la Liberación Dominicana y su larga presencia en el Estado, 20 años, 12 y 8, ¿usted piensa que el PLD tiene futuro? En esta época, desde hace muchos años, en ciencia política no se puede, en la política no se puede, ciencias sociales las predicciones son muy difíciles, prácticamente imposibles. Entonces no se puede decir que no tiene futuro. Lo que sí yo entiendo que su futuro a breve plazo está bastante comprometido, o sea, está bastante nebuloso, para decirlo de esa manera. Un partido cuyos dirigentes no pueden estar al frente de ese partido, veamos que muchos de sus grandes dirigentes se han retraído, se han salido prácticamente. Pero hay quienes dicen que es el inicio de un retiro porque ya no tienen necesidad de estar en el trajín político. Sí, pero independientemente de cuál sea el motivo, generalmente los partidos conservan sus direcciones y dan su pelea con esas direcciones. Por más perversas que sean, da la batalla con eso. Pero esto no lo puede ser. Entonces es un hándicap. O sea, no veamos las causas, sino el hecho. El hecho es que el retiro de esa dirección, la incapacidad de esa dirección de defender su gestión, es un hándicap, eso es algo que gravita negativamente a la posibilidad del resurgimiento y del futuro de ese partido. Lo cual no quiero decir, y repito, no es que no tenga futuro, pero se le dificulta su recomposición de cara al futuro, que el futuro no es más que volver al poder. Otra lectura, ¿no cree usted que podría ser que esa dirigencia que no está participando en los primeros planos y que es muy evidente, ¿no? Porque se ve, la vida pública se ve, expresa de ese modo un descontento con todo lo que ocurrió? También, pero también porque hasta ahora, los casos más sonados, más horripilantes, casi podría decirse, envuelven por un lado a la familia presidencial y por otro lado a estamentos militares, que entonces, no tienen nada que ver, por ejemplo, con la dirección del partido. Eso es otro elemento que gravita en las dificultades de cara a su futuro. Es que el presidente de la República, la familia del presidente está implicada en lo más absurdo y lo más horroroso acto de corrupción. Pero hay otro elemento, quizá más importante que eso, o sea, quizá más impactante que eso, no menos importante. Y es que es un partido que viene de una división no cualquiera, sino de la división del que fue presidente por tres periodos, y que él logró un liderazgo importante. Ese dirigente se va con una parte del partido y va creciendo a expensa del PLD. O sea que eso es otro elemento que dificulta el resurgimiento, salir de la ceniza a ese partido. División que, al decir de algunos, ha liberado a ese sector del San Benito de que participó en la corrupción. Sí, porque realmente, si bien participó, pero no son los casos que están sonados. Aunque hay uno
que les concernía, y para desgracia y para, diríamos así, sombra, o sea, mancha o punto negativo lunar de este gobierno, tiene uno que todavía lo acaban incluso hasta de disolver, que es el caso de los tucanos. O sea que ha sido realmente, ha tenido una muy buena suerte. Buena suerte. Contrario a la mala suerte que se le atribuye a este gobierno, que surge en un momento de pandemia y discurre y después viene una guerra cuyas dimensiones no se conocen todavía. Entonces, uno es muy dichoso y otro realmente parece que ha sido desafortunado. Hay quienes dicen que el presidente Abinader, que aunque él se ha autodeclarado socialdemócrata, en realidad es un centrista, centro derecha, que probablemente tenga más interés en hacer el Estado operante que hacer transformaciones importantes en la sociedad dominicana. Las medidas que él ha tomado, ¿en qué dirección usted las ve? Mira, lo primero es lo de socialdemócrata. Es muy posible. Él mismo se declaró. Sí, yo vi su declaración, pero yo creo que la socialdemocracia fue un movimiento político. Sí. Un movimiento político dentro de lo que fue incluso todo el movimiento socialista, correcto, o sea, dentro del socialismo. Correcto. Y no solamente el socialismo. Socialismo más atenuado. Exacto, no solamente el socialismo en sentido lato, sino el socialismo con una fuerte presencia del marxismo, marxista. Y además no solamente eso, sino que la base de la socialdemocracia es la clase trabajadora. Y todo lo que es la referencia es la clase trabajadora. Y todo lo que es referencia y reivindicación es reivindicación de la clase trabajadora. Desafortunadamente nosotros no tenemos esa tradición de clase trabajadora a la cual nosotros reivindicar como elemento clave para cualquier gobierno, ¿no? Para establecer una mayoría con la referencia de la clase trabajadora. Entonces eso no lo tenemos. Quizá también usted se puede hacer socialdemócrata sin eso, ¿no? En el sentido de un estudio y hacer una abstracción y decir yo asumo esa posición sin que en el país del cual hablamos eso suceda, que es el caso de Peña Gómez. O sea, Peña Gómez estudió el caso de Milagro Ortiz, el caso de Hugo Tolentino, incluso más acentuada que estos dos, porque viene de una formación intelectual marxista mucho más acentuada que los otros. En esos casos sí, pero los otros casos lo dudo, ¿no? Lo dudo de que tengan esa adscripción. Entonces, naturalmente que esa no adscripción ideológica puede tener limitaciones en lo que son tus opciones de gobierno. Y ahí viene la otra parte de la pregunta. Yo pienso que muchas de las opciones que ha asumido el presidente no son opciones que se compaginan, ¿no? Que se corresponden con la socialdemocracia. ¿Por qué? Porque la referencia no es la clase trabajadora, de lo que hablamos, sino la referencia sí ha sido los sectores económicos, ¿no? Sectores de los altos sectores de la vida económica del país. Y todo esto de lo que es público-privado, de la alianza público-privado, pensar en que el desarrollo se va a hacer sobre la base de la inyección de capital privado al Estado, yo pienso que es una orientación no socialdemócrata y por demás equivocada en términos de lo que pueda producir como desarrollo. Pero el presidente tiene como una de sus políticas básicas la creación de empleos, y tengo un amigo que dice que los pobres no crean empleos. Los pobres no creen empleo. No crean empleos. No crean empleo. Los empleos los generan los empresarios. Claro, sí, pero los empresarios crean... Y está impulsando a los empresarios, impulsa los empleos. Sí, la inversión privada genera empleo, pero no ausenta el gobierno, ¿no? O sea, el Estado, lo público,
no puede estar ausente en lo que es la inversión privada. Todo lo contrario. ¿Y usted piensa que está ausente en el caso de la política que él lleva a cabo? Yo pienso que está subordinado, lo público está en gran medida subordinado a lo privado. Porque el esquema de la inversión público-privado lo que hace es que acentúa la presencia del Estado a través de lo público. No, garantiza la inversión de lo público, de lo privado. Nada más. Se la garantiza la ganancia. ¿Y no la normatiza? La experiencia no dice eso. La experiencia nos dice que ha habido un modelo de desarrollo basado en esa alianza público-privada. No ha habido. Eso es un esquema de desarrollo que no existe en la economía, no existe en todo lo que es la teoría económica, no existe como tal. O sea, ese modelo no es más que una política, no es más que una oportunidad que sienten los sectores privados de hacerse un poco todavía mucho más poderosos a expensas del Estado. Recordemos que en este país una de las formas principales y quizá la principal forma de acumulación del capital privado ha sido a través del aprovechamiento de las ventajas, de los beneficios, de las exenciones que le ha dado lo público, que le ha dado el Estado. Desde el Luperón y las aduanas. Regresamos en unos segundos. Seguimos esta entrevista con el doctor César Pérez, un sociólogo especializado en temas urbanos, politólogo, profesor universitario. Tiene que hacer muchas cosas para... Yo no soy politólogo. Para sobrevivir. Bueno, usted no lo será por estudio, pero si algo ha hecho usted, estudiar la política y explicarla y escribirla además. Es decir, que no hay manera en que usted se zafe. Si el título es lo que le incomoda, se lo podemos cambiar. No me lo quita. Me lo quito porque no quiero problemas con mis colegas. Le podemos poner experto en política. No, yo soy sociólogo con especialidad en sociología política. Exacto. Y sociología urbana. Exacto. Pero sociólogo. Eso como academia. Sí, no, en el ejercicio práctico de la vida, también, militante desde los años. También. No. Usted tiene más de 50 años de observador excepcional de la política, porque usted no solo la ve ni la lee, usted la analiza y la escribe y marca pauta. Así que no se zafe a última hora. Mira, en la campaña electoral del PSD del 86, sí, 86. Narciso fue candidato presidencial. Todos los volantes lo escribí yo. ¿Todos? Los volantes. Los volantes. O sea que usted era ahí actuaba como publicista. Sí. Qué bien. Colega del Bacho, entonces. Porque el Bacho, todo lo que ha hecho en toda su vida, él ha sido un intérprete de la política y también un gran publicista, con mucha creatividad. Yo redactaba los volantes y lo iba a pegar a la pared también. También. O sea que... Qué bien. No mandaba a otros. No, yo iba y tenía mi periódico mural, que en ese tiempo, y lo pegaba. O sea que no hay manera en que... Y lo repartía a la gente en los barrios, tú ves. Además de ser un estudioso, un analista, un práctico de la política. Pero no solamente los volantes, ¿sabe cómo lo hacíamos? Íbamos a los barrios donde íbamos a hacer la propaganda, estudiábamos. Pues no estudiaba yo. Y iba con otra persona, una amiga suya, que luego le voy a decir quién es. Íbamos... Tomaba datos. Íbamos... No, esa no es, no. No, digo, usted tomaba datos. No, tomábamos los datos. Y después entonces... Exacto, y después volvíamos en función de las necesidades de cada sector. Exacto, así era que hacíamos los volantes. Interesante, porque en el marketing moderno, y lo han dicho muchos de ellos, en realidad, con mucha frecuencia, es un engaño. Claro. Porque se trata de averiguar lo que la gente necesita, no para cuando se está en el gobierno darle a la gente lo que necesita, sino para que ellos vean en ese candidato una persona que interpreta y que sabe lo que ellos quieren
claro. No, ese es el papel lamentable, triste. No, doy ese dato porque mucha gente dice, no, todo teórico. No, 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 no. No, no, teórico no. Sí, sí. O sea, teórico no, o sea, político de antes. Exacto. O sea, porque muchos de esos políticos que hicieron revolución eran gente que estudiaban y estaban con la gente. Exacto, y hacían política práctica. Lo que llamaban la teoría y la praxis, práctica, ¿no? Qué bien. Y eso habla muy bien, porque creo que es un político así el que hace esa práctica, que conoce la realidad un poquito mejor que quien solo la ha visto en los libros. Claro. Porque cayendo en ese plano, en nuestro país hemos tenido muchos sociólogos expertos en pobreza que nunca han ido a un barrio pobre. Las tengo. Eso lo aprendí con el padre Cela, a quien conocí viviendo en el corazón precisamente de Guachupita. Y le pregunté que cómo él vivía así. Y entonces me habló de un principio muy cristiano, muy bíblico, que es el principio de la identificación. Sí, claro. Sí, sí. Sí, pero a veces yo tengo la suerte de que no he tenido que hacer eso. Sí. Porque me crié en un barrio. Exacto. Y me crié en un barrio con una situación privilegiada. Aprendió la lógica del barrio. Claro. Pero su amiga Tajira Vargas sí ha vivido expresamente en barrio. Ahora Tajira no nació en un barrio así como yo. Exacto. Pero ella sí ha hecho una labor como nadie, yo diría, de lo que conozco, de esa vocación de servicio. Y le gusta entender in situ el barrio, y se traslada, y vivió, vivió en Herrera mucho tiempo. O sea, yo vivía en un barrio, en Villa Juana, pero una condición, diríamos, privilegiada, porque en mi familia no teníamos grandes apuros de orden económico, no teníamos ni grandes ni chiquitos, ¿tú entiendes? Y probablemente los que les rodeaban vivían igual que ustedes, lo cual no es igual al barrio de hoy. No, no era igual. No eran iguales, pero no es tan diferente. Pero el barrio pobre de hoy es una pobreza impresionante. Hay que ir al barrio. Sí, pero una más que una pobreza cultural. Hay que hacer el tour de la pobreza para darse cuenta, cuando aquí se habla de un pobre, ¿qué es un pobre? No, eso es condicional. Es desgarrador. Claro, claro. Y porque ahí, la degradación ha continuado. Y ahí uno cuestiona lo que han hecho nuestros gobiernos en tantos años. Porque la verdad es que sí, que hay la teoría de la dualidad para nosotros ha desaparecido de los libros. Pero para nosotros no, en los hechos. Imposible, no. Profesor, volvamos a la gestión del presidente Luis Abinader. ¿Por qué usted piensa que, a pesar de que hay una retórica pro agropecuaria, en los hechos la agropecuaria es la actividad más pobre del gobierno? Yo no podría decir, o sea, no tengo elementos para incursionar y dar una respuesta a tu preocupación. Yo no sé si es así, no sé si ha sido un problema del gobierno o si es un problema de la estructura de lo que es el sector agropecuario del país a lo largo de su historia. O sea, quizá este gobierno hereda lo que son prácticas culturales en el ejercicio de muchas actividades. Y la agricultura aquí tiene problemas no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Ha tenido problemas de lo que es la rentabilidad, problemas de lo que es la posibilidad y la capacidad de producción en un mundo donde los cambios climáticos son tan importantes. Y yo, por ejemplo, hemos tenido ahora precisamente comenzamos esa estación que nos pone a temblar a todos. Exacto. Entonces yo creo que lo que es la comercialización, el tema de la comercialización,
el tema de la concentración, el de la distribución de los grandes supermercados, la imposibilidad del pequeño productor de producir de manera rentable. Yo creo que todo eso estaría afectando lo que es la situación agropecuaria de ahora. Por ejemplo, la carne, los sectores avícolas, el sector de la pecuaria, con profundas dificultades. La política de importación masiva, incluso desleal, de sectores enquistados en el mismo gobierno, que importan de manera masiva productos que están subsidiados en sus otros países, en los países de origen, y destruyen lo que es la economía del pequeño productor e incluso hasta del gran productor dominicano. Entonces, todo eso entremado de complicidades, de corrupción, tiene que ver con la situación agropecuaria. Yo no puedo decir que este gobierno no ha sido capaz, o que ha sido capaz, o que se ha puesto con mayor dificultad ese sector, pero sí entiendo que gravita todo lo que es el pasado, que de una u otra manera impacta en que este sector cumpla con su función que debería hacer. Margarita Cedeño dice que el presidente está obsesionado con el PLD y que eso no le deja gobernar bien. El presidente Leonel Fernández dice que el presidente no tiene capacidad de gestión, y don Abel Martínez dice que el presidente se ha olvidado de los pobres y que está gobernando para los ricos, que es algo que también ha dicho el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Mariotti. Estas expresiones que pueden ser dichas por cualquiera en cualquier parte del país, le hablan a usted de una ausencia de oposición, que ha sido ocupada ese lugar de oposición por las redes sociales, o usted piensa que el presidente realmente no tiene oposición? Tiene oposición, porque todas esas expresiones son expresiones de una oposición. Ya. Lo que sucede es que es una expresión de una oposición que no tiene ningún tipo de calidad moral ni política para esas expresiones. Por eso yo pienso que no debe haber mucha preocupación por lo que digan estas personas que ha mencionado. Lo que a mí sí me preocupa. ¿Usted piensa que Margarita no tiene calidad para no tiene ninguna calidad para hablar de nada? ¿Ni el expresidente Fernández? No tiene ninguna calidad para hacer esa crítica que hace. ¿Ni un expresidente de los diputados? No, porque él fue, porque en gran medida Leonel fue de lo que creó toda esa estructura que ahora dijimos. ¿Cómo se llama esa cultura? Esa estructura de complicidad, esa estructura de complicidad, toda esa estructura de corrupción, él contribuyó a crearla definitivamente. Así que tampoco tiene calidad para eso. Lo que a mí sí me preocupa es que muchos sectores importantes que hicieron posible esta mayoría, digan y tengan, y yo creo que lo dicen con mucha razón, de que el peso del poder económico en este gobierno en gran medida dificulta una política mucho más clara en lo que son políticas de corte social, lo que son políticas... O sea, usted participa de la opinión de que este es un gobierno proempresarial. Yo pienso que sí. Vamos a hablar de ese tema en el último tramo al que veremos después de los anuncios. Doctor César Pérez, precisamente sectores de oposición señalan que este es un gobierno pro-empresarial. Incluso hay un político del mismo partido de gobierno que habla de un gobierno de popis. Mira, es preocupante que se diga que este es un gobierno pro-empresarial.
no porque lo digan sectores que fueron desplazados del poder, sino sectores que de una u otra manera contribuimos a que sea esta nueva mayoría la que esté gobernando actualmente. Y yo pienso que es ostensible la cantidad de sectores del gran empresariado que de una u otra manera están presentes en la generalidad de los actos del gobierno, en sus políticas, además en la estructura del gobierno. En la estructura del gobierno, Sí, y no sí, en cualquier estructura del gobierno. Exactamente. O sea, estamos hablando de que la principal figura del gobierno en aspecto administrativo es de un grupo, de un gran grupo empresarial. O sea, el gran primer ministro es de un gran grupo empresarial. O sea que eso es ostensible, eso no se puede negar. Con negocios ostensibles. Y algunos negocios ostensibles que no tienen todas las transparencias que muchos entendemos que debería tener. Por lo cual, no es objetable cuando se dice que el gobierno tiene una política de que el sector empresarial es el sector motor de la inversión para el desarrollo. Eso no se puede negar. No se puede negar, por ejemplo, lo que ha sucedido con Punta Catalina. Eso no se puede negar. Donde hay del sector que son los administradores de Punta Catalina, del sector empresarial. O sea, de una institución que es una institución pública, ¿no? O sea, o pertenece a lo público, al Estado. Entonces, definitivamente, la mayoría de las acciones en el orden del transporte, en el orden empresarial, aunque los empresarios, algunos de ellos en menor cuantía, son empresarios antiguo gremio, pero el sector empresarial es el gran importador de los grandes medios para la comunicación, es el sector empresarial. No se puede negar que en los grandes proyectos turísticos, sectores empresariales tienen ventaja y ven oportunidades para ellos engrosar sus negocios. Yo creo que eso es seguir una tradición de lo que es del sector empresarial, que del Estado hace su primera fuente de enriquecimiento, con excepciones, con facilidades, con compra de bienes, de bienes públicos, o sea, de bienes públicos con facilidades del gobierno. Legislaciones. Exacto, entonces yo creo que eso no se puede negar. No se puede negar la presencia de ese mismo sector en lo que es ¿Usted eso lo considera negativo? ¿Lo considera negativo eso? ¿Y piensa que eso es una negación de diseñar política para otros sectores? Yo creo que el sector privado puede y debe jugar un papel importante en el desarrollo nacional, yo lo creo firmemente. Pero lo que sí creo es que lo fundamental es que sea lo público, que sea el gobierno, que sea el Estado el que lance sus políticas y que mantenga el control de esas políticas para el desarrollo. O sea, no se ven políticas a favorecer, por ejemplo, el gran sector popular. No hay una política para facilitar el sector popular en lo que es política de vivienda popular, política de servicio en términos de salud popular. Las grandes empresas del sector privado de la salud siguen engrosando y son cada vez más potentes, ¿no? Entonces, esos sectores no se tocan, absolutamente no se toca la gran propiedad. ¿Dónde está la política de suelo? ¿Dónde está la política de vivienda? De deportes. ¿Dónde están esas políticas de apoyo al deporte, al simple atleta? Y deporte en sectores populares. En sectores populares. No, ¿dónde está la política, la gran inversión en la educación pública? ¿Dónde está? O sea,
El asfaltado en los sectores populares. Exacto. ¿Dónde está eso? Eso todavía tenemos que buscarlo y con la lupa y quizás no lo encontremos. Entonces, es evidente de que no hay una... Porque decimos, política popular. Bueno, vamos a ponerle acceso de la gente al suelo y a la vivienda. Vamos a regular eso. Sin embargo, hay sectores del gran capital en el gobierno que son de los más de los especuladores del suelo y de la vivienda. Entonces, ¿dónde está la gran política de auxilio a la pequeña propiedad? A la pequeña producción agrícola. Leí en estos días, profesor, en un periódico nacional, que se decía que para el presidente lograr un nuevo periodo del 4 al 8 tenía dos grandes obstáculos. Uno era luchar contra la factura de que su gobierno era proempresarial y otro con las consecuencias empobrecedoras de la crisis económica. Eso es terrible. No solamente eso he pensado mucho. O sea, he pensado cómo es posible que tú te quites el San Benito, porque algunos dicen del sector del gobierno, dicen, nosotros no somos privatizadores. ¿Cuál es lo que no hemos privatizado nada? Es verdad. No hay una gran privatización de empresas, no existe. Pero las grandes empresas, las grandes inversiones no son del Estado, por lo menos en los grandes proyectos que están ahí, los grandes proyectos de Pedernales, los grandes proyectos Y hay algo que chequear que me ha llamado la atención. Parecería que en los nuevos proyectos grandes que se han anunciado en Manzanillo, por ejemplo, en Pedernales y lugares similares, se ha garantizado, parecería, no tengo los elementos probatorios, de que el Banco del Estado apruebe grandes líneas de crédito en dólares. Incluso en uno se habló de 40 millones de dólares. Pero mira, si tú vas a hacer grandes proyectos, porque tú tienes que preparar el territorio, la gente, para que sea beneficiario de esos proyectos. ¿Cuáles son las grandes políticas sociales de desarrollo del territorio, del empoderamiento de la gente, del involucramiento del municipio, de la autoridad local, para que esos proyectos sean beneficiarios? La autoridad local no está participando, ellos han dado las quejas. Claro, no están participando. ¿Por qué? Porque el gran protagonista es el sector privado. Y va a reproducir grandes problemas, como en su tierra, en su lar natal, que es el lugar, Higüey, que produce, es de lo que mayor producción de divisas hay, pero es donde tiene los mayores niveles de pobreza al mismo tiempo. Porque no hay una fiscalidad en la que yo he insistido mucho a favor de los ayuntamientos. Y ni siquiera los ayuntamientos reclaman esa lo reclaman. fiscalidad. Porque muchos de esos ayuntamientos y muchos de esos dirigentes también se benefician de una u otra manera en el poder con esos sectores. Pero a quien más le conviene eso es a la gente del sector turístico, en el caso del turismo. Claro. Porque ellos deben de querer no seguir apareciendo en las estadísticas, como se acaba de decir desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que los entornos turísticos son de los más pobres del país. Claro, pero ¿por qué? Porque no hay una política social, no hay una política... Ni una exigencia del Estado. Exacto, no hay una política de beneficiar a la población. Y eso viene de lejos, pero se ha acentuado. ¿Cuál es la política? La política, traigan inversión y pongan ahí. Y eso es contrario a lo que son los paradigmas de desarrollo. Sí. Los paradigmas de desarrollo dicen que la inversión de por sí no genera desarrollo. No, genera desarrollo la capacidad de la gente de beneficiarse y eso quien tiene que establecerlo es el gobierno. O sea, claro, a través de normas y políticas. Claro. ¿Cuál es la gran política urbana, la gran política sobre el territorio que se tiene para incorporar esos territorios al desarrollo? ¿Cuál es? Yo no la veo. Ahora, ¿por qué? Porque la noción es que el capital, la inversión provoca desarrollo, y eso no. Eso se ha demostrado que es insuficiente. En aquellos países donde ha habido
una inversión que ha contribuido al desarrollo ha sido a través de políticas sociales, de incorporar a la población a través de sus ayuntamientos, de sus autoridades locales, a través de las organizaciones sociales en el territorio, lo que sean las receptáculos. Una de las grandezas del Partido Socialista Obrero Español, grandeza de la que todavía está viviendo, rédito, a pesar de todo. Sí, fue la gestión de gobierno de 12 años del presidente Felipe González, donde sí se incorporó a toda la población al progreso. Sí, ¿por qué? De España. Porque en España, comenzando por la seguridad social. En España se hizo la gran revolución municipal y urbana. Exacto. En los años inicio de los 80. Sí, sí. Entonces, sobre esa base fue que se desarrolló el territorio. Y sobre esa base fue que se asentó el desarrollo turístico. O sea, aquí no pensamos en lo que es la sociedad, lo y que también hubo beneficios en la salud. Claro. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Higüey tenga de los peores índices de desarrollo humano? ¿Cómo es posible? Donde está los enclaves y las inversiones más potentes. Yo puedo decir que el municipio cabecera, Higüey, más bien ha sido perjudicado. Porque el territorio se ha ampliado de manera caótica para dar albergue a todos aquellos sureños, ibaeños, etcétera, que han ido allí a trabajar. Y se han tenido que almacenar. ¿Y cuál es la política de asentamiento? No ha habido. ¿Cuál es la política de asentamiento? ¿Cuál es la política Ni siquiera ha pasado por la mente, porque esos ayuntamientos nunca, en ninguna gestión, han tenido dinero para, por ejemplo, contratar a técnicos especialistas para que hagan un plan. Pero bienvenido. Es que no es. Pero que no solamente es. Porque tienen sed en medio del río, como decía la leyenda griega. Ahí viene otro problema. Ese tema de los municipios no es un tema estrictamente del alcalde ni de los regidores. Es un tema nacional. Por lo cual el Estado tiene que preocuparse. El único político que tenía esa visión era Peña Gómez. Claro. Balaguer al revés, porque Balaguer trastornó eso. Balaguer, una de las primeras leyes que Balaguer derogó fue la ley que permitía a los ayuntamientos hacer recaudaciones directas. Sí, pero ese otro punto del desarrollo de la institucional del país. Claro. Si tú quieres gobernar un país, tú tienes que saber cómo que se gobierna. Entonces, eso, la política del desarrollo nacional, pasa por políticas sociales, pero las políticas sociales no se hacen con decretos, sino con gestión. Y una descentralización real. Exacto, con descentralización, con gestión. Y esa gestión es parte de tu política. Ahora, si tú no tienes esa noción de cómo desarrollar el territorio desde lo social, y tú piensas que los recursos que tú inviertes en ese lugar van a desarrollar el país, tú estás pensando que el capital, que la inversión es lo que genera desarrollo. La inversión genera desarrollo cuando esa inversión va a la gente, cuando de esa inversión participa de la gente. Ahora, la gente no participa porque sí, la gente participa en un marco institucional que participe. Ahora, eso también implica una política de acuerdo nacional para que funcionen las instituciones. ¿Y cuál es la política de acuerdo institucional para que funcionen las instituciones locales? Yo no la veo. Entonces, esos son de los elementos que cuando se dice que este gobierno descuida bastante lo social e incentiva lo público, lo privado, me parece que se habla la verdad. Ahora, ¿por qué? Porque ahí están los hechos analizados desde el punto de vista analítico y los hechos sociales, o sea, las consecuencias. Hay un gran empresariado, un gran empresario del turismo me decía allá en Higüey, esto es insostenible, este desarrollo es insostenible, porque nosotros no podemos desarrollar eso con todo este sistema de arrabalización. Ahora
la preocupación no solamente debe ser de él, que debe tenerla como empresario, no solamente debe ser del ayuntamiento de Higüey, sino principalmente del gobierno central. Pero ellos son los únicos que tienen capacidad para presionar, si se puede decir también, así, al presidente en este claro, caso, pero ellos presionan y decirle, nosotros tenemos la necesidad de que parte de nuestros recursos lleguen a esta gente para que mejoren esto. Sí, pero parece que no tienen esa noción, esa vocación, y la vocación es la voracidad. No quieren molestar el poder. Claro, nadie quiere molestar el poder. Eso es, la voracidad lo lleva a matar van a perder la gallina del huevo de oro. Exacto, la van a perder. Sí, la van a perder. O sea, ¿Qué hicieron? ¿Qué prefirieron hacer? En vez de seguir pasando por el pueblo para que los turistas no vieran el arrabal, entonces hicieron una hermosa vía que excluye al pueblo y no ven el arrabal, hasta que eso no se convierte en un arrabal. El arrabal existe. Y mi gran preocupación, por ejemplo, de esos proyectos, yo tengo hermanos y cosas que son muy, que les gustan mucho esos lugares, incluso de irse a vivir por ahí. No, eso va a ser, lo peor va a ser eso. Lo peor va a ser eso, porque van a tener que hacer como el tema de lo urbano aquí, que la gente vive metido en su casa y construye los espacios privados, y no puede desarrollarse en ningún país si no se desarrolla lo público. Los grandes países, países desarrollados que vemos en el norte de Europa, se hicieron con lo público y son abiertos al público. Una experiencia, yo una vez estuve en Oslo y estaba en un hotel, en ese lugar eran casas modestas, así abiertas, muchas casas bien, pero modestas con la casa que uno ve aquí. Correcto. Y yo le pregunto a uno de los que me acompañan, oye, yo quisiera ir a un barrio rico para ver cómo que viven los ricos. Me dice, no es porque usted está en un barrio rico. Entonces, así no... O sea, esa riqueza en gran medida se repartió. Sí, claro. Pero aquí no se reparte nada. Entonces, si tú no repartes... Es parte de la visión de la vida. Claro, si tú no repartes... Aquí, usted sabe que de los viejos ricos ateros del este, se decía que no depositaban su dinero en el banco, porque le gustaba todos los días contarlo a ver si le faltaba un peso. Ese es rico nuestro. Entonces, hay una idolatría por el dinero físico, por saber que tengo millones en una cuenta, que tengo esto, y uno se cuestiona si realmente todavía en pleno siglo XXI tenemos la conciencia de que la mejor riqueza de un sector económico, de un es la riqueza que se reparte. Es la riqueza social. Claro, la riqueza que se reparte. Al final, o sea, la única riqueza que es sostenible y que no te causa el desasosiego, que no te causa que tú tengas que hacer barrio con verja de 15 metros alrededor de tu casa y tú ves recluido ahí como si tú fuese una fortaleza. Y que hay un momento en la vida en que yo pienso que los hombres y las mujeres que han producido riqueza dicen como el rico, la parábola del rico de la Biblia, que oye una voz, la voz de la conciencia, que le dice: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? Y cuando llega ese momento en que la conciencia nos comienza a preguntar, entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Ahí nos damos cuenta de que debimos de haber hecho algo diferente a lo que hicimos. Es lo que estamos viviendo. Yo vivo en un barrio de gente bastante bien, pero uno de los barrios más inseguros que puede haber. Por supuesto. Arroyo Hondo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que estamos creando una riqueza. Eso pasa en todos los barrios de clase media. Claro, entonces estamos creando un país, una sociedad donde tú no puedes vivir la sociedad. O sea, tú no puedes vivir en lo público. Aquí la gente no puede caminar con un reloj, con un teléfono de marca. Sí, con una cartera. No puede. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo de que no podemos vivir en lo público. Don César Pérez,
usted vivió muchos años en Europa, estudió en Europa, y me gustaría pronto volverle a invitar para hablar de lo que está ocurriendo en Europa, porque dicen que la transformación que está ocurriendo en Europa es impresionante. Es impresionante. Leí Sí, yo estuve recientemente hace poco, hace a 3 un meses. experto que acaba de decir que Putin no se dio cuenta que no iba a pelear contra Ucrania, sino contra Europa, que su guerra es contra Europa. Así es que pronto, si Dios lo permite, yo espero invitarle y que usted, su agenda le permita estar conmigo para hablar exclusivamente de a mí me todos gustaría estos muchísimo, cambios. Sí, muchísimo. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.